Bienvenidos a la clase de hoy. El tema de esta clase es la historia de México, nuevamente del siglo XIX al XX, desde que inicia la independencia hasta que concluye la Revolución Mexicana. Particularmente el objetivo es que ustedes se familiaricen con los documentos más importantes en esta historia y que vayan anotando para cada documento quién es el personaje que lo firma y cuál es el objetivo principal por el que el documento se edita, y a partir de aquí vamos a empezar con los planes de levantamiento armado en México. Aquí estamos observando a caballo a uno de los personajes de la Revolución Mexicana y también a Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza el primero, Álvaro Obregón en la esquina superior derecha. Bueno, la forma en la que en México se acostumbraba a llegar al poder, ser gobernante o ser presidente, era a través de un levantamiento armado. Entonces aquí ustedes van a anotar qué levantamiento armado se da o qué documento, con qué personaje lo firma y cuál es su objetivo. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos elementos constitucionales circulados por Ignacio López Rayón. Estamos en 1812, todavía durante la independencia, y en este periodo podemos observar que Ignacio López Rayón va a defender los intereses de la monarquía, de la corona española, porque todavía seguimos siendo parte de ese gobierno, y él, en estos elementos constitucionales, una vez que ya ve que inicia la independencia de México, va a proponer que el cura Hidalgo y después Morelos, cuando muere el cura Hidalgo, permanezcan fieles los mexicanos a la corona española. O sea, realmente no va a aceptar la independencia, sino que en estos elementos constitucionales que él firma, va a proponer que los mexicanos nos demos un nuevo gobernante, pero que este gobernante siga siendo fiel a la corona española. Esta imagen de la corona luego la vamos a observar en la bandera de México como parte de una especie de fidelidad posterior al triunfo de la independencia. Los sentimientos de la nación los escribe José María Morelos y Pavón en 1813. Aquí podemos ver la imagen de José María Morelos y Pavón. Cada quien que tiene investigando a un personaje, bueno, de su personaje en particular, vea cuál es el documento que le va a corresponder investigar. En este caso, si a ustedes les tocó Morelos, bueno, pues entonces Sentimientos de la Nación. En los Sentimientos de la Nación, él expresa los principios que deben guiar a la nueva República Mexicana independiente. Sin embargo, a pesar de que son principios liberales, él era un cura, por lo tanto, en sus principios va a establecer que la religión católica sea obligatoria. Es parte de la fe de los mexicanos, pero también es una forma de mantener ciertos recursos económicos que el Estado había estado administrando a través de la Iglesia. Y vamos a ver que va a ser hasta la Constitución Política de 1857 que la religión católica ya no sea la obligatoria. Bueno, pero no solamente habla de la religión católica, también va a tratar en los Sentimientos de la Nación que la América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. O sea, sí acepta la independencia y la libertad para que nosotros seamos autónomos y establezcamos nuestro propio gobierno. A diferencia de Rayón, él ya no va a proponer que nosotros busquemos a España para que nos tutele, sino que tengamos una verdadera independencia y libertad. Sin embargo, con la muerte de Morelos, su plan ya no se lleva a cabo. Ahora, durante el periodo en el que él está levantado en armas, podemos observar en esta bandera de la batalla de Morelia de 1812 que por primera vez se recupera el águila como símbolo de la independencia nacional o de la búsqueda de la independencia.
Si se dan cuenta, esta águila todavía tiene una coronita como para demostrar cuál es el signo del imperio. Bien, vamos a ver también cómo se va transformando la imagen que los llamados héroes o personajes históricos, porque los héroes no mueren, son los que van a estar tratando de dar sobre la patria, sobre México. Ahora, una vez que triunfa la independencia, llega el Plan de Iguala en 1821. Este plan tiene dos personajes que lo firman. Por un lado es Agustín de Iturbide y por el otro Vicente Guerrero. En este plan ellos terminan con la independencia. ¿Qué significa? Empieza el periodo no de la República Liberal, pero sí del Primer Imperio. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide era parte del ejército de los españoles. A él le tocó atacar a Hidalgo, a él acabó con Morelos y a él le toca terminar también con la independencia. Entra el ejército trigarante, que así le llaman, por las tres garantías que sería unión, religión e independencia. Entra a la Ciudad de México como triunfante y a partir de ahí vamos a empezar un periodo que no es de paz, porque va a ser el Primer Imperio y luego va a durar muy poquito y también a Agustín de Iturbide lo van a sacar del poder, porque él no quiere ceder su poder a los liberales. Él es conservador. Él prefiere seguir los principios que ya estaban establecidos en la República y darle algunas dádivas a los nuevos grupos liberales que surgen. Aquí vamos a ver que él recupera también el signo de la bandera mexicana de 1821 a 23, que es lo que dura su gobierno, y ahora pues la pone sobre un nopal un poquito más mexicana, con nuestra tradición de Mesoamérica, donde ya sabemos que los mexicas se asentaron en un nopal que estaba sobre el nopal un águila devorando una serpiente, pero aquí en lugar de serpiente nuevamente la corona como un signo todavía imperial y conservador. Donde ustedes vean la corona van a ver ideas conservadoras que todavía respetan la monarquía. Aquí vemos a Antonio López de Santana joven. Antonio López de Santana va a gobernar durante 11 años en México, va a tener sucesivas elecciones, pero se va a levantar en armas con el plan de Casamata. El plan de Casamata triunfa, porque no todos los planes triunfan. El plan de Iguala triunfó, el plan de Casamata triunfa y logran quitar del poder a Agustín de Iturbide. Sin embargo, Santana no llega directo al poder. Nuestro primer presidente va a ser un presidente que va a durar muy poquito, nada más de transición, hasta que Antonio López de Santana llega al poder. Durante todo este periodo largo, Santana va a gobernar hasta 1854. Pero la bandera que nos rige, ahora sí se dan cuenta, desaparece la corona y estamos hablando de un nuevo símbolo y de la llegada del liberalismo a México. El liberalismo llega para quedarse, la independencia y la autonomía también hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Y sin embargo vemos que les voy a enseñar otras imágenes cómo va cambiando también el símbolo de la bandera. Pero el verde, blanco y rojo ya quedó. Ahora, a partir de 1824, ténganlo muy en mente, anótenlo, tenemos nuestra primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en esta Constitución también seguimos teniendo la religión católica como obligatoria. Todavía no se da la libertad de cultos y la Iglesia sigue teniendo mucho poder en el país, a pesar de que fueron derrotados los curas que llevaron al pueblo al levantamiento armado. Pero la discusión más importante que se da es sobre qué tipo de república íbamos a hacer, centralista o federal. El federalismo es el que va a ganar. Aquí estamos viendo una caricatura de la época en la que pues están burlando un poquito de este federalismo. Dice Escuela Nacional Federal de Párvulos. ¿Por qué se burlan? Bueno, pues porque como éramos nuevos en el federalismo, realmente era difícil controlar a cada región. A veces unos creían en ese tiempo que en lugar de que cada estado tuviera su propia constitución y su propio gobernante, pues todavía debería existir el centralismo para ponerlos en orden.
porque cada estado había un personaje que se quería volver presidente de México. Sin embargo, el federalismo se queda. Aquí vamos a ver un hecho importante para entender el próximo documento, que es la Guerra de Texas. Texas actualmente es de Estados Unidos, pero cuando era de México fue uno de las primeras regiones, que se quiere independizar del gobierno de Antonio López de Santana, que se vuelve una dictadura, que no respeta el federalismo, y entonces los tejanos dicen, nos levantamos en armas. Total, que Antonio López de Santana cede el territorio de Texas, pero les dice no se unan a Estados Unidos. Años después, que inicia la guerra entre México y Estados Unidos, este sí es un documento que corresponde al periodo de Santana, los tratados de Guadalupe Hidalgo, estamos viendo nuestro territorio mexicano, cómo era, y vamos a ver cómo vamos a perder el territorio, porque finalmente los tejanos se unen a Estados Unidos, y Estados Unidos reclama que México no está respetando la línea divisoria del territorio de Texas, que ya es suyo, y el nuestro. Y es el pretexto para que entre a gobernar México, y solo se va cuando le cedemos pues la mitad del territorio. Bien, aquí podemos observar cómo la prensa dice, se firmó la paz y México pierde la mitad de su territorio. Para los estadounidenses esto es un logro, se retiran a las tropas que vivían en México, se van a gobernar su propio territorio y mantienen control sobre un territorio que realmente tenía muy poquita población. Bueno, se firma la paz y México queda muy endeudado. Sin embargo, Estados Unidos les dice, te vamos a pagar por el territorio que nos diste. Ese dinero Santana lo usa para su propio beneficio. Después de muchos años de gobierno de Santana, llega el plan de Ayutla en 1854. Anótenlo, el plan de Ayutla tiene como caudillo a Ignacio Comonfort y a Juan Álvarez. Estos dos personajes van a tener como propósito acabar con el gobierno de Antonio López de Santana. Es un plan que también triunfa y logran sacarlo del poder. A través de las armas empieza la lucha en Veracruz. Ahora vamos a observar a Antonio López de Santana, después de tantos años de gobernar. Era un tipo duro, obligaba a que se le llamara Alteza Serenísima, también era un caudillo, se iba a la guerra, él mismo dirigía al ejército, muchas veces perdía, por eso perdió algunas regiones del norte del país, porque lo tomaron preso, y como lo habían tomado preso, a cambio de su libertad también cedió el territorio. Ya les platicaré también que perdió una pierna y la fue a enterrar, y le hizo ceremonias para que el pueblo lo quisiera y se compadeciera por él. Bueno, finalmente sale del país e inician un proceso de reformas. Las reformas inician con el gobierno de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. La Ley Juárez. ¿De qué trata la Ley Juárez? La Ley Juárez trata de que el gobierno se haga cargo de la administración. Forma parte del proceso del laicismo. ¿Qué significa? Que no va a ser la iglesia y que no van a ser los militares los que juzguen la actividad o las acciones de los mexicanos, sino el Estado. Inicia el registro civil y sobre todo el sistema de justicia corresponde al Estado. Ya no van a ser los militares o los sacerdotes los que juzguen. Por lo tanto, pierde la religión y el ejército, o sea, la iglesia católica y el ejército, pierden su fuero. ¿Qué significa? Que van a ser también ellos sujetos de derecho, y si cometen un delito, se les tiene que atender en tribunales, que ya no van a existir los tribunales especiales que ellos tenían. Entonces, este es un paso muy importante, porque el Estado asume su autoridad, aunque posteriormente la Iglesia vuelve a recuperar su poder, jamás va a ser el mismo poder económico que tuvo los años anteriores. La Ley Lerdo, en 1856. Bueno, la Ley Lerdo es una ley que se da con el objetivo
de quitarle poder económico también a la Iglesia y que todos los bienes que estaban en manos muertas, o sea que no estaban siendo trabajados o productivos, pasen al poder del Estado para que él los ponga en producción y se lleva una comisión o un impuesto. Entonces, esta ley Lerdo desgraciadamente quitó muchas tierras a comunidades campesinas que no tenían título de propiedad. ¿Qué es la desamortización? ¿Qué es lo que pregonaba la ley Lerdo? Bueno, la desamortización es lo que les explicaba, que aquellas fincas rústicas o rurales que no estaban trabajadas, aquellas tierras que no estaban trabajadas, el gobierno decía, bueno, hay que desamortizarlas porque no están dando riqueza, vamos a ponerlas en circulación en el mercado para que den riqueza. Eso es desamortizar. Con la desamortización se beneficiaron algunos grupos de prestamistas mexicanos. Por eso puse esa imagen, porque algunos se quedaron con mucho dinero en esa época. Ahora, otro documento importante es la Constitución Política, en este caso es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera constitución, anoten la de 1857, en la que por primera vez se permite la libertad de cultos. Ahora sí, cada mexicano puede elegir tener o no una religión y no está obligado a asistir a misa. Los funcionarios públicos no deben usar la religión para la política y viceversa. Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Bueno, esta constitución no gustó a todos. Félix María Zuloaga es el personaje que vemos aquí. Se alía con Ignacio Comonfort para dar un autogolpe de Estado con el plan de Tacubaya en 1857. ¿Qué significa? Que el Ejecutivo quiere deshacerse del Poder Legislativo y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia está Benito Juárez. Por lo tanto, este es el momento con el plan de Tacubaya. ¿Qué fracasa? Que Benito Juárez va a deshacerse de Ignacio Comonfort y llegar al poder a través de este plan. Ahora, aquí vemos una imagen de la época, la caricatura que le estoy poniendo es de Benito Juárez García, ¿no? Ya lo ponen con un traje muy adecuado porque va a ser el siguiente gobernante del país. Sin embargo, como es un indígena de Oaxaca, él nació en Oaxaca, pues no le ponen el sombrero que correspondería a su investidura, sino que pues es una especie de sátira, se están burlando, tiene un reconocimiento, pero no tiene pues digamos la realeza o la nobleza para usar ese tipo de atuendo. Es la burla de la época. Muy bien. A Benito Juárez le tocan dos guerras. Le toca la guerra de Reforma y le toca también el Primer Imperio. El Primer Imperio es cuando los franceses llegan a México, hacen una guerra y terminan poniendo como presidente del país a Maximiliano de Habsburgo. Aquí lo vemos junto con Carlota, su esposa. El que propone en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. Él propone una república liberal. Curiosamente, también era liberal Maximiliano de Habsburgo. Le propone a México y particularmente a Benito Juárez un gobierno de coalición, pero pues por supuesto que Benito Juárez no acepta y entran en guerra. La mitad del país está bajo el poder militar de Juárez y la otra mitad bajo el poder militar de los Habsburgo. Aquí vemos ahora la bandera con una coronita. Vean cómo regresa la coronita al águila. Esta es entonces un águila imperial, ya no es el águila que corresponde a nuestra tradición. Finalmente es derrotado y muerto en el Cerro de las Campanas Maximiliano de Habsburgo. Ahora, Agustín de Iturbide, el personaje del Primer Imperio, tiene un nieto, que es este personaje que estamos viendo aquí. Resulta curioso que él vivía en Estados Unidos, su madre era estadounidense, y sin embargo Maximiliano quiere que se venga a México, le da un poder, porque como él es estéril y no puede tener hijos, quiere tener una descendencia en el país. Esto ocurre, por supuesto, antes
de que sea derrotado y su cadáver se entregue a su familia 3 meses después. Un dato curioso. Ahora, el plan de la Noria. Aquí vamos a ver a Porfirio Díaz en 1871, listo para gobernar. Él quiere entrar al poder y sustituir a Juárez. Él también es liberal, ha venido luchando como general en las batallas en las que nos hemos visto implicados contra Francia, contra Estados Unidos, entonces se siente con el poder para levantarse en armas y exigir que ya no haya más reelecciones de Benito Juárez y ahora él sea el gobernante. El plan de la Noria fracasa y no logra llegar al poder, pero posteriormente muere Benito Juárez de angina de pecho. Y es entonces que 4 años después, porque en el siglo XIX no eran sexenios, eran cuatrienios, el tiempo que duraban en el poder los gobernantes, pues en 1876 Porfirio Díaz se levanta en armas con el plan de Tuxtepec. En esta ocasión sí logra triunfar su plan y llega al poder por 4 años. Como había llegado al poder a través de la bandera de la no reelección, 4 años cuando termina su primer gobierno, deja un títere gobernando y él regresa. Modifica la constitución política para mantenerse en el poder durante 30 años de dictadura. Fue dictadura porque realmente no existía la democracia, no se respetaba el voto, las elecciones eran una farsa, todos los gobernantes eran amigos, familiares, conocidos de Porfirio Díaz. Por eso lo están retratando aquí como viendo al pueblo, viendo la libertad sufrir, o sea, ya como una calaca. Y tuvimos también aspectos positivos, se desarrolla mucho la economía durante el gobierno de Porfirio Díaz, sin embargo, es a través del principio orden y progreso. Y en el orden hay mucha represión. Bien, Porfirio Díaz, ya en la última etapa de su gobierno, da una entrevista a un reportero estadounidense, Krillman, y dice en 1908, ya en el siglo XX, que ya está listo para retirarse y que el pueblo de México ya puede elegir a su siguiente presidente. Es en este momento en el que surgen muchos partidos políticos para contender por la presidencia de la República. Como ya ven que envejeció Díaz, le creen y creen que es la oportunidad. Dentro de ellos va a surgir Francisco I. Madero, conocido como el apóstol de la democracia, y también van a surgir los hermanos Flores Magón. Ricardo Flores Magón va a tener un diario que se llama Regeneración y va a formar parte del Partido Liberal. Su programa y su manifiesto a la nación, que aquí estamos viendo una imagen de un periódico que habla del programa del Partido Liberal y de su periódico Regeneración. Ellos van a proponer derechos sobre todo para los trabajadores. El artículo 123 constitucional se lo debemos a ellos, donde ponen muchos derechos para los trabajadores. Bien, con el plan de San Luis se levanta en armas Francisco I. Madero en 1910, el 20 de noviembre. Este plan no triunfa ese día, por supuesto, pero sí después. Se van a unir muchas fuerzas, todas las que estuvieron coordinadas por los anarquistas Flores Magón, más todos los liberales que siguen a Madero. Se van a unir Francisco Villa, se van a unir también los zapatistas, los villistas, los zapatistas, los del Ejército de Sonora. ¿Cuál va a ser la bandera? La misma que tenía Porfirio Díaz, pero ahora sí la va a hacer realidad Madero. Sufragio efectivo, o sea, que el voto cuente y que no haya reelección. Porque hemos tenido dictadores en nuestra historia, México aprendió que no es bueno que los ejecutivos, que los presidentes se reelijan, porque se enamoran del poder, cambian las leyes y no las respetan. Finalmente triunfa la primera etapa de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, con el plan de San Luis. Y logra, con los convenios de Ciudad Juárez de 1911, aquí vemos la foto, donde todos se sientan a tomar el acuerdo y a firmar los convenios,
Madero sí va a hacer lo que no quiso hacer Benito Juárez, un gobierno de coalición, pero ya no con Porfirio Díaz, sino con los porfiristas que tenían experiencia en el gobierno. Dice, bueno, algunos de ustedes se pueden quedar conmigo a administrar, y lo malo es que también deja algunos miembros del ejército, y Victoriano Huerta va a organizar la muerte de Madero y la segunda etapa en la que él se queda, después de la decena trágica, como gobernante por un tiempo. Aquí vemos los periódicos de la época que están reconociendo la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Dicen, la revolución del gobierno ordena la cesación definitiva de hostilidades. Si no hubiera sido asesinado Madero, quizá ahí hubiera terminado la gesta revolucionaria. Sin embargo, pues ya sabemos que duró 10 años, de 1910 a 1920. Bueno, ahora vamos a ver otro plan, el plan de Bernardo Reyes. Este es uno de los generales porfiristas que una vez que muere Madero, él forma parte del grupo beligerante que se le enfrenta y quiere tomar el Palacio de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahí sale de la cárcel, lo sacan de la cárcel y en el mismo Zócalo es muerto por una bala por un conjunto de estudiantes del Colegio Militar que lograron defender el Palacio de lo que ahora es la plaza más importante de México, la Plaza de la Constitución. Un plan que fracasa. Ahora, el plan de Ayala, el plan de Emiliano Zapata, en la zona de Morelos, en la zona de Guerrero, se levantan en armas contra la muerte de Madero y para continuar la lucha revolucionaria. Tierra y libertad, dicen que es algunos el lema, pues más bien que recuperen los indígenas el derecho a su tierra y a no ser maltratados por los hacendados. Bien, este plan de Ayala, pues no podemos decir que triunfe de manera personal, pero se suma con otras luchas revolucionarias, que es el plan de Guadalupe. Aquí vemos a Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe. Él va a formar el que se llama el Ejército Constitucionalista. A él le debemos la constitución que tenemos hasta la actualidad. Va a ser un hombre de armas, pero también un hombre de letras, el máximo general de la Revolución Mexicana para muchos personajes de la época. Él va a gobernar la tercera etapa de la Revolución Mexicana con este plan de Guadalupe que triunfa, quita del poder a Victoriano Huerta, que sería el personaje que gobierna en la segunda etapa. Muy bien, entonces vamos a tener la Constitución Política de 1917 que nos rige hasta la actualidad, por supuesto modificada por el Poder Legislativo. Aquí podemos observar en el centro a Venustiano Carranza y a su lado, vestido de blanco, a Álvaro Obregón, que va a ser quien triunfe realmente una vez que termina la Revolución Mexicana. Él es uno de los generales de Sonora que logran tener alianzas importantes, primero con Carranza, luego con Villa, y una vez que Carranza manda matar a Villa, Álvaro Obregón, Villa no muere, se va a Estados Unidos, Álvaro Obregón manda matar a Carranza. Y una vez que Carranza muere, se pacifica el país. Aquí ya lo vemos como civil, como presidente a Venustiano Carranza, pero va a dar la pauta todavía para otro movimiento armado. Era muy corrupto Carranza. Cuando ya sabía que lo iban a matar, se llevó todo el tesoro del Banco Nacional en un tren, tratando de salvar su vida y también llevarse buena parte del dinero de los mexicanos. Pero es muerto en Cuatro Ciénegas. El plan de Agua Prieta de 1920 es de el general Álvaro Obregón. Este plan triunfa, logra sacar del poder a Venustiano Carranza y a partir de ese momento inicia un periodo institucional para la historia de México. Este periodo, bueno, es el que corresponde a Historia 1 en nuestro plan de enseñanza
algunos ya lo debieron haber visto. Álvaro Obregón llega al poder como general, pero instituye la paz en el gobierno. Logra pacificar los estados de la República, el federalismo empieza a funcionar, la Constitución Política de 1917 va a ser respetada hasta la fecha, porque se cree que es un logro del pueblo de México, que se atienden las demandas de campesinos, de obreros, de empresarios, y que México va a surgir como una república liberal. Democrática todavía no, porque la democracia llega tarde. La democracia llega a México con la transición política a partir de la década de 1970. Bueno, ya para ir terminando, aquí nada más quise que vieran algunos periódicos de la época que hablan de la muerte de Villa, que fue en 1921, creo, y el asesinato de Venustiano Carranza, que fue en 1920, con el triunfo del plan de Agua Prieta para que llegara al poder Álvaro Obregón. Hizo elecciones, pero las elecciones pues no eran realmente competidas, el voto no era libre, y por eso los presidentes podían llegar con 98% de votos. Cambia Álvaro Obregón la constitución política y él pretende, después de un periodo en el que estuvo Plutarco Elías Calles, regresar a gobernar. Logra ganar con el 100% de votos porque sus contrincantes habían sido asesinados en condiciones raras. Bien, pues hasta aquí mi narración sobre cómo se va construyendo a través de sus documentos la República Liberal, Democrática y Laica que tenemos en la actualidad en México. Muchas gracias por su atención.